El comunismo destruye. No lo decimos por ideología, lo decimos porque lo hemos vivido. Donde se instala florece la miseria. Donde gobierna muere la libertad. Donde promete igualdad, siembra ruina. Esa es la verdad incómoda que muchos no se atreven a decir, pero que millones de chilenos ya saben en carne propia. Porque Chile no es ajeno a este experimento. Ya lo probamos. Y casi lo perdemos todo. Hoy, en pleno 2025, esa amenaza vuelve disfrazada de continuidad. Janet Jara no es una candidata más. Es la cara visible del proyecto comunista que hoy, bajo el ropaje de la moderación, quiere eternizar lo que Boric comenzó. Un Chile débil, dependiente, temeroso. Un país donde el Estado crece y el ciudadano se achica. Donde el que trabaja es castigado y el que espera subsidios es premiado. Donde el miedo se convierte en herramienta de gobierno. Por eso no preguntamos si el comunismo funcionó antes. La pregunta real, urgente y dolorosa es otra. ¿Por qué el comunismo nunca funcionará en Chile? Porque Chile no es una hoja en blanco. Tiene memoria. Y esa memoria está escrita con inflación, escasez, censura, represión y hambre. Desde Allende hasta Boric, cada intento de implementar las recetas colectivistas terminó con las mismas consecuencias. Pérdida de soberanía económica, ciudadanos sin poder de decisión, empresas quebradas, jóvenes sin futuro. Y ahora, como si no bastara, nos quieren vender el mismo fracaso con un envoltorio nuevo. Ya lo vivimos en los 70, una inflación desatada, con el sueldo evaporándose cada mes. Vimos cómo el Estado intentó reemplazar al mercado y terminó aplastando al ciudadano. No hubo dignidad, hubo escasez. No hubo igualdad, hubo desesperanza. No hubo justicia, hubo exilio. Y lo más doloroso es que muchos todavía niegan esa historia. Aún hay quienes defienden ese modelo, con cifras manipuladas, con relatos heroicos que omiten el sufrimiento real de millones de personas. Hoy se repite el guión. Boric prometió dignidad y derechos, pero entregó violencia, delincuencia, desempleo y una economía al borde del colapso. Y Janet Jara, en lugar de corregir el rumbo, promete más de lo mismo. Como ministra, impulsó reformas que paralizaron la inversión, aumentaron la burocracia y golpearon al pequeño emprendedor. Sus propuestas actuales apuntan al mismo modelo. Más Estado, más control, más carga fiscal para el que produce, menos libertad para todos. Quiere un sistema de salud controlado desde la moneda, sin espacio para la elección libre. Quiere terminar con el sistema previsional actual, para crear un fondo estatal que maneje tu dinero, sin garantías, sin devoluciones. Quiere imponer una jornada laboral sin considerar las realidades de miles de emprendedores, como si la productividad se dictara desde un escritorio. Pero Chile cambió. Chile despertó. Y por eso este documental existe, porque la gente necesita argumentos, memoria, información y coraje. Porque hay millones que aún dudan, que aún temen decir en voz alta que el comunismo no funciona. Y hoy, tú y yo, vamos a decirlo sin miedo. Vamos a exponer cada dato, cada contradicción, cada promesa que enmascara una trampa. Porque cuando una ideología fracasa donde se aplica, no se corrige, se abandona. Pero aquí nos la quieren imponer otra vez, apelando a la emoción, al resentimiento, al odio de clases. Nos quieren dividir entre buenos y malos, entre explotadores y explotados, entre pueblo y élite. Pero la verdadera división es otra. Entre los que producen y los que parasitan, entre los que luchan por salir adelante y los que quieren que todo dependa del Estado. Este primer bloque es la advertencia. Es el espejo del pasado y el reflejo del presente.
En el próximo, te mostraré en detalle cómo las ideas de Janet Jara no solo repiten los errores de Boric, sino que profundizan el modelo fallido. Porque aquí no hablamos de promesas, hablamos de consecuencias. Y tú mereces saberlo todo antes de votar. Porque esta vez no se trata de elecciones. Se trata de si Chile sobrevive a su propia amnesia. Janet Jara quiere convencer al país de que el camino hacia la justicia social se construye desde el Estado. Lo repite en cada discurso, lo defiende en cada entrevista. Más Estado, más intervención, más regulación. Pero cuando uno revisa sus propuestas con lupa, lo que encuentra no es justicia, es estancamiento. No es bienestar, es retroceso. No es futuro, es una copia aumentada de los errores del pasado. Empecemos por su reforma tributaria. Jara propone aumentar considerablemente los impuestos a las grandes empresas bajo la lógica de que los que más tienen, más deben aportar. En el papel suena justo. En la práctica es un golpe directo a la inversión. Porque ninguna empresa seria invierte en un país donde cada peso ganado puede ser expropiado por un Estado que gasta más de lo que produce. Y lo peor, estas medidas no afectan a los grandes conglomerados, que siempre encuentran formas de proteger su capital. A quienes destruyen es a los pequeños empresarios, a los emprendedores que dan trabajo, a la clase media productiva que sostiene a Chile. Su propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales es otro ejemplo. Se presenta como un avance en derechos laborales. Pero en una economía ya debilitada, lo que genera es más informalidad, más despidos, menos competitividad. Las pymes no pueden sostener ese ritmo sin quebrar, y los trabajadores, en lugar de disfrutar más tiempo libre, terminan con menos ingresos o en la cesantía. Aunque la intención parezca noble, la realidad golpea con fuerza cuando la teoría choca con la práctica económica. Y hay más. La propuesta de una pensión universal garantizada, financiada íntegramente por el Estado. Otra idea que suena noble, pero que ignora una verdad elemental. El Estado no genera riqueza, solo la redistribuye. ¿De dónde saldrá el dinero para pagar esa pensión? ¿Más impuestos? ¿De endeudamiento? ¿De imprimir billetes? Todas rutas que nos conducen directo al precipicio inflacionario. El proyecto de salud único y estatal que propone Jara es otro ejemplo de su visión centralista. Promete eliminar las ISAPRES y reemplazarlas por un sistema público unificado. Pero basta mirar lo que ya ocurre en los hospitales del país. Listas de espera eternas, falta de medicamentos, médicos colapsados. ¿Qué pasará cuando millones de personas que hoy están en el sistema privado deban sumarse al público? ¿Qué ocurrirá con la calidad de la atención? ¿Quién responderá por las vidas que no alcancen a ser tratadas a tiempo? Y todo esto se enmarca en una visión ideológica que ya conocemos. Esa que ve al empresario como enemigo, al éxito como privilegio culpable, al orden como opresión. Una visión que no confía en el ciudadano libre, sino en el burócrata con poder. Que no cree en el mérito, sino en la igualdad impuesta. Que no impulsa al país a crecer, sino a repartirse lo poco que queda. Jara representa el continuismo más peligroso. No solo busca mantener lo hecho por Boric, sino expandirlo. Ampliar el Estado, tomar control de los fondos previsionales, intervenir el mercado inmobiliario, fijar precios en sectores clave. Es el sueño húmedo de cualquier planificador central. Y la pesadilla de todo chileno que solo quiere trabajar, surgir y vivir en paz. En el próximo bloque vamos a ir aún más profundo. Te voy a mostrar cómo estas ideas ya fracasaron no solo en Chile,
sino en el mundo, porque el comunismo no es nuevo, y sus resultados tampoco. Si repetimos el error, no será por ignorancia. Será por cobardía, y tú no estás aquí para eso. Bloque 3. El espejo internacional del comunismo. Si aún hay dudas sobre por qué el comunismo nunca funcionará en Chile, basta con levantar la vista y mirar más allá de nuestras fronteras. Porque esta no es una teoría que nos hayamos inventado. Es una advertencia confirmada por la historia, por los hechos, por la experiencia concreta de pueblos enteros que al abrazar las promesas de igualdad y justicia del socialismo terminaron con hambre, represión y ruina. Venezuela, la tragedia más cercana. Un país que hace apenas 2 décadas era una de las economías más ricas de América Latina. Petróleo, recursos, clase media pujante, universidades prestigiosas. Todo eso destruido por un régimen que comenzó hablando de justicia social y terminó cerrando medios de comunicación, persiguiendo opositores y expulsando a millones de ciudadanos por hambre. ¿Te suena familiar? Porque ese mismo discurso de redistribución de la riqueza y control estatal es el que defienden Boric y Janet Jara. Y lo peor es que ni siquiera esconden su simpatía por el modelo bolivariano. Cuba, el ícono que se convirtió en prisión. Décadas bajo una dictadura que prometió liberación y entregó represión. Una isla que exporta médicos no por excelencia, sino por necesidad, porque su economía está colapsada. Donde un turista puede acceder a productos básicos que un ciudadano cubano no puede ver ni en sueños. Todo en nombre de una revolución que devoró a sus hijos. Nicaragua, donde Ortega eliminó a sus rivales políticos, cerró radios, se religió sin competencia real y convirtió la presidencia en un trono vitalicio. ¿Con qué excusa? La misma de siempre: el pueblo, la justicia, la equidad. Pero el resultado es uno solo. Un país en silencio, con miedo, sin horizontes. ¿Y qué tienen en común todos estos países? Que siguieron el libreto completo del comunismo del siglo XXI. Primero demonizan al empresario, luego aumentan impuestos. Después intervienen el mercado, fijan precios, estatizan servicios. Posteriormente controlan la prensa, modifican las constituciones o cooptan al poder judicial. Y cuando el ciudadano quiere protestar, ya es tarde, ya no puede. Ese es el camino que Chile podría seguir si no reacciona. Porque los paralelismos son demasiado evidentes. Boric ya intentó cooptar el proceso constitucional. Jara ya propone fijar precios en sectores estratégicos. Ya hablan de un Estado que administre tus ahorros, tu salud, tu educación, tu empleo. ¿Qué queda para ti? Obedecer. Pero no solo miremos las dictaduras abiertas. Miremos también los países que coquetearon con el socialismo y pagaron un precio alto. Argentina, con su Estado hipertrofiado, su inflación interminable, su moneda desprestigiada. ¿Cuántos gobiernos peronistas prometieron justicia social? ¿Y cuántos la lograron? Ninguno, porque el populismo y el estatismo no resuelven la pobreza. La administran, la cronifican, la utilizan como arma electoral. Y sin embargo, acá en Chile, algunos siguen creyendo que basta con buenas intenciones para que el comunismo funcione. Que esta vez será distinto. Que Jara es una mujer preparada, razonable, técnica. Pero la historia no funciona con deseos. Funciona con decisiones. Y cuando uno elige el mismo camino que otros tomaron antes y que terminó en desastre, el resultado no cambia porque el rostro sea diferente. Chile no necesita experimentar con lo que ya fracasó en medio mundo. No necesitamos reinventar el error. Necesitamos mirar con coraje, sin romanticismo,
Lo que ocurre cuando el Estado se convierte en amo y el ciudadano en súbdito, cuando el mérito es penalizado, cuando la propiedad se relativiza, cuando el éxito se castiga. Y no se trata de una postura alarmista, se trata de ver la realidad, porque los datos están ahí. El comunismo destruyó economías, expulsó talentos, encarceló disidentes y apagó sociedades enteras. No lo decimos desde la rabia, sino desde la evidencia. Y si Chile cae en ese abismo, no podrá decir que no fue advertido. En el próximo bloque, vamos a cerrar este documental con una mirada hacia adelante. Porque sí hay esperanza, porque sí hay camino. Pero ese camino exige claridad, memoria y valentía. Comunismo nunca funcionará en Chile. Mientras tú tengas el coraje de decirlo en voz alta y de votar en consecuencia. La pregunta ya no es si Chile puede sobrevivir 4 años más de comunismo. La pregunta es si puede sobrevivir 4 meses más de miedo, 4 semanas más de incertidumbre, 4 días más de inestabilidad. Porque el verdadero daño del comunismo no se mide solo en cifras económicas. Se mide en el alma quebrada de una nación que pierde su fe en el futuro, en el joven que emigra sin querer irse, en el emprendedor que baja la cortina sin despedirse, en la madre que reza porque su hijo vuelva sano y salvo a casa. Eso es lo que está en juego. Y por eso este cierre no es un resumen, es un grito. Porque cuando la clase política finge moderación mientras siembra totalitarismo, cuando los medios maquillan el fracaso como avance, cuando el discurso de justicia social se convierte en justificación para aplastar al que produce, alguien tiene que decir basta. Hoy ese alguien somos nosotros. Tú que viste cómo tu sueldo rindió cada vez menos. Tú que escuchaste promesas de paz y viste crecer la delincuencia. Tú que creíste en una oportunidad y encontraste más burocracia, más impuestos, más trabas. Te mintieron, nos mintieron, y ya no podemos seguir callando. Janet Jara no es una candidata más. Es la continuación maquillada de un proyecto que ya fracasó. El mismo proyecto que convirtió a Boric en el presidente con peor evaluación desde el retorno a la democracia. El mismo que destruyó las confianzas internacionales, expulsó capitales, golpeó la inversión privada y dejó al país en una precariedad moral, económica y cultural sin precedentes. Ahora quieren consolidarlo, profundizarlo, legalizarlo. Quieren convertir tu ahorro previsional en un fondo de maniobra estatal. Quieren eliminar la educación particular subvencionada. Quieren borrar el derecho de los padres a elegir. Quieren cerrar las clínicas privadas. Quieren decidir por ti desde arriba qué es salud, qué es trabajo, qué es dignidad. Todo con discursos bellos, con palabras emotivas, con eslogans repetidos como mantras. Pero tú ya viste lo que hay detrás del telón. Improvisación, ideología, revancha. No hay plan país, hay plan partido. Y el partido, no lo olvides, es el Partido Comunista de Chile. El mismo que defendió a Maduro. El mismo que cayó frente a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. El mismo que aún celebra a Fidel Castro como si fuera un héroe. El mismo que ve en Corea del Norte una forma distinta de democracia. Ese partido quiere gobernarte, quiere escribir tu futuro, quiere moldearte a su medida, pero no lo lograrán si tú no lo permites. Porque Chile no es tierra de esclavos. Chile no es un experimento de laboratorio. Chile no es propiedad de ningún comité central. Chile es tuyo, mío, nuestro. Es la tierra de los que madrugan, de los que crean, de los que trabajan sin quejarse,
de los que educan a sus hijos con esfuerzo y sin pedirle permiso al Estado, de los que entienden que la libertad no es negociable. Y ahora, cuando estamos frente a una elección decisiva, no elegimos solo entre dos nombres. Elegimos entre dos visiones, dos futuros, dos formas de vivir. Una, en la que el Estado lo decide todo por ti. Otra, en la que tú decides tu camino, con esfuerzo, con mérito, con libertad. Una, donde todo es culpa de otro. Otra, donde asumes responsabilidad y avanzas. Una, que ya fracasó 1000 veces. Otra, que sigue creyendo en ti. Por eso hoy no te hablo como analista, ni como narrador, ni como político. Te hablo como ciudadano, como chileno, como alguien que no está dispuesto a entregar su país a quienes lo ven como un botín ideológico. Y te pregunto, con honestidad y con urgencia, ¿quién debería ser el próximo presidente de Chile? ¿Y por qué? ¿Quién representa de verdad tus valores, tu historia, tu dignidad? ¿A quién le confiarías el futuro de tus hijos? ¿Quién es capaz de mirar al comunismo a los ojos y decirle, aquí no pasarás? Déjalo en los comentarios, comparte este mensaje, haz que circule. No porque sea mío, porque es tuyo, porque es de todos los que aún creen que Chile no está perdido, mientras haya ciudadanos dispuestos a defenderlo. Hoy no ganan los tibios. Hoy no ganan los que callan. Hoy ganan los que se atreven. Porque la historia no la escriben los resignados. La escriben los que incluso en el abismo deciden no caer. Y tú, si llegaste hasta aquí, ya diste el primer paso. Ahora, haz que se escuche tu voz. Porque la democracia no es solo un voto. Es memoria, es coraje, es acción. Hasta la próxima, y que nunca más el olvido sea nuestra condena. Si llegaste hasta aquí y sientes en el pecho ese mismo amor profundo por Chile, entonces este canal también es tu casa. Suscríbete si te consideras un patriota. Porque no basta con sentir amor por la patria. Hoy se necesita actuar. Comparte este video con quienes aún dudan. Comenta, hazte presente. Porque la única forma de hacer patria en esta batalla cultural es levantando la voz, participando, sumando. Y si quieres apoyar activamente a que este contenido siga existiendo con total independencia, puedes hacerlo directamente desde el comentario fijado. Cada apoyo, cada suscripción, cada vez que compartes, es una forma real de defender a Chile. Nos reencontramos en el próximo análisis de Chile sin maquillaje, donde seguiremos diciendo las cosas como son, sin miedo y con amor por nuestra patria.